Se nos pide que encontremos una diferencia y tenemos 71 menos 23, porque 23 es menos de 71. Podemos seguir adelante y restar como lo hacemos normalmente, escribiendo este problema de resta verticalmente y alineando los valores del lugar correspondientes. Entonces, tendríamos 71 menos 23. Restando. Necesitamos un intercambio performativo aquí. Entonces, el 7 se convierte en un 6, y ahora tenemos 11 1, 11 menos 3 es 8. Y 6 menos 2 son 4. La diferencia es 48. Pero a veces se nos pide que escribamos problemas de resta como problemas de suma, lo que también escribe estas diferencias como una suma, y luego encuentra esta suma, usando las reglas formales para sumar enteros. Y también muestra la suma en la recta numérica. Podemos escribir una diferencia como una suma porque restar enteros es lo mismo que sumar lo opuesto. Porque menos b es lo mismo que más b negativo. Podemos escribir menos 23, como más negativo 23. Entonces, 71 menos 23 es igual a 71 más negativo 23. Antes de mirar las reglas para sumar enteros, deberíamos ser reconocidos en los 71 positivos. Va a superar a los 23 negativos. Y por lo tanto la suma será positiva. Que ya sabemos, son 48. Pero ahora, mirando las reglas para sumar enteros porque tenemos un positivo más un negativo, encontremos esta suma. Usando las reglas para agregar dos enteros con signos diferentes. Entonces, el primer paso sería encontrar el valor absoluto de ambos enteros. Entonces encontraríamos el valor absoluto de 71. Y el valor absoluto de 23 negativo. El absoluto de un número es una distancia de números desde 0. Y la distancia siempre es positiva. Entonces, el valor absoluto de 71 positivo es 71 positivo. El valor absoluto de 23 negativo es positivo 23. Segundo paso. Restamos el valor más pequeño del valor más grande. Entonces, tenemos 71 menos 23. Restando. Tenemos 48. Y el signo y la suma. Es el signo original del número con el valor absoluto más grande. Entonces, porque el 71 positivo tiene el valor absoluto más grande, la suma, que es igual a una diferencia, es positivo 48. Lo cual de nuevo ya sabíamos. Así es como obtendría 48, usando las reglas para sumar enteros. Y finalmente, mostramos esta suma en la recta numérica. Entonces, el modelo 71, comenzamos en 0. Y, como tenemos 71, movemos 71 unidades a 71 positivas. Desde aquí porque estamos agregando 23 nativos. Que es lo mismo que restar 23. Se mueve a la izquierda 23 unidades de 71 positivo. Entonces, si vamos a la izquierda 23 unidades hacia aquí, nos lleva de vuelta a positivo 48. 71 más 23 negativos. O 71 menos 23 es igual a 48 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.